Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este primer episodio sobre el desarrollo de aplicaciones web usando la framework de Ruby on Rails. Vamos a empezar desde cero. No significa necesariamente que no sepamos nada de programación, pero sí quiero que le dediquemos un poco de tiempo a entender la ideología o la filosofía detrás de esta framework. Entonces vamos a empezar aquí con la página desde cero, la página inicial, donde nos vamos a empapar un poco dentro del mundo de Ruby on Rails. Primero que nada, nos explican que durante las 2 últimas décadas Rails ha llevado a numerosas empresas hasta millones de usuarios y miles de millones en valoraciones de mercado, y nos dan aquí algunos ejemplos como Basecamp, Hey, que están hechos por 37 Signals, que son los que crearon Ruby on Rails. De hecho fue David Heinemeier Hansson el que creó Ruby on Rails para Basecamp. Basecamp fue la primera aplicación creada con Ruby on Rails. Shopify, Instacart, Dribbble, Gusto, Zendesk, Airbnb, Square, Kickstarter, Heroku, Coinbase, SoundCloud, Cookpad, Doximity, Intercom, Fleetio, Lime, Square, que pues son varias. Algo que es importante recalcar es que Ruby on Rails sigue siendo un framework vigente. A veces se cree que porque no es JavaScript, que porque no es Laravel en PHP u otra de las frameworks más populares, que ya no tiene vigencia, pero pues obviamente eso es falso. Y nos explican acá también que Ruby on Rails es un framework y que viene con todas las herramientas necesarias para crear aplicaciones web increíbles, tanto en el front-end como en el back-end. Desde renderizar plantillas HTML, actualizar bases de datos, enviar y recibir correos electrónicos, mantener páginas activas a través de WebSockets, poner en cola tareas para trabajos asíncronos, almacenar archivos subidos en la nube y proporcionar sólidas protecciones de seguridad para ataques comunes. Nos explican que Rails lo hace todo y mucho más. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este primer episodio es leer la doctrina de Rails. Son varios capítulos y está bastante largo este documento. Entonces para este primer video solamente quiero leer la primera, que va a ser la optimización para la felicidad del programador, donde nos dan un poquito de trasfondo, nos explican cómo nace Rails en torno a Ruby, el lenguaje de programación creado por Yukihiro Matsumoto en el 95. Ok, entonces aquí nos lo explican. Algo que sí quiero resaltar, para dar un poco de contexto, es que David Heinemeier Hansson, el creador de Ruby on Rails, escribe de una manera un poco su prosa es un poco compleja, independientemente del lenguaje. Entonces, mientras vayamos leyendo esto, nos vamos a dar cuenta de que aquí se siente un poco poético, pero pues así es la manera que él escribe. Y bueno, empecemos. Nos explican que el fenomenal ascenso de Ruby on Rails al estrellato se debió en gran parte a su despegue en la tecnología y en los tiempos novedosos. Pero las ventajas tecnológicas se erosionan con el tiempo y un buen momento no sostiene movimientos por sí solos a largo plazo. Por lo tanto, se necesita una explicación más amplia de cómo Rails no solo sigue siendo relevante, sino también para aumentar su impacto y su comunidad. Y propongo, dice David, que el facilitador a lo largo del tiempo ha sido y sigue siendo su doctrina controvertida. Esta doctrina ha evolucionado durante la última década, pero la mayoría de sus pilares más fuertes también son sus pilares fundadores. No pretendo reivindicar la originalidad fundamental de estas ideas. El principal logro de Rails fue unir y cultivar una tribu fuerte en torno a un amplio conjunto de pensamientos heréticos sobre la naturaleza de la programación y los programadores. Después de todo este preámbulo, aquí tienen los 9 pilares más importantes de la doctrina Rails, tal como yo los percibo. Entonces, como dije, hoy solamente quiero leer este primer pilar, y en los siguientes videos ya veremos los demás para empaparnos realmente en este framework y después empezar a construir nuestras primeras aplicaciones. Es importante, creo, entender no solamente el cómo programar, sino también el por qué detrás de las herramientas que usamos para programar. Y empezamos con esta: optimización para la felicidad del programador, pilar número 1. Y nos explica David que no habría Rails sin Ruby, por lo que es justo que el primer pilar doctrinal se levante directamente de la motivación central para crear Ruby. La herejía original de Ruby era, de hecho, colocar la felicidad del programador en un pedestal.
por encima de muchas otras cosas válidas y de importancia que antes habían impulsado a los lenguajes de programación y a los ecosistemas. El contexto aquí es que Ruby, que sale en el 95, está dentro de un mundo donde todas las empresas usan Java. Java o C Sharp, pero Java realmente es el que más poder tiene en este tiempo. Como dije, es el 95, donde Python podría jactarse de que hay una y de preferencia solo una forma de hacer algo. Ruby disfrutó de la expresividad y la sutileza, donde Java defendió forzadamente a los programadores para protegerse de ellos mismos. Ruby incluyó una cuerda colgante en el kit de bienvenida. Cuando Smalltalk se centró en la sencillez de los mensajes, Ruby acumuló palabras claves y construyó casi como un apetito, construyó casi como con un apetito glotón. Ruby era diferente porque valoraba cosas diferentes, y la mayoría de esas cosas estaban al servicio de este anhelo por la felicidad del programador. Una búsqueda que lo puso en desacuerdo no solo con la mayoría de los otros entornos de programación, sino también con la percepción de lo que era un programador y cómo se suponía que deberían actuar. Ruby no solo reconoció, sino que también acomodó y elevó los sentimientos de los programadores, si estos son de insuficiencia, capricho o alegría. Mats, Yukihiro Matsumoto, pero todo el mundo le conoce como Mats, saltó obstáculos de implementación de asombrosa complejidad para hacer que la máquina pareciera sonreír y halagar a su co-conspirador humano. Ruby está lleno de ilusiones ópticas en las que lo que parece simple, claro y hermoso a los ojos de nuestra mente es en realidad un lío acrobático de cables debajo del capó. Estas opciones no fueron libres. Pregúntele al equipo de JRuby si está tratando de aplicar ingeniería inversa a esta caja de música mágica, pero es por eso que son tan encomiables. Fue esta decisión a una visión alternativa para la programación y los programadores lo que selló mi historia de amor con Ruby. No era solo la facilidad de su uso, no era solo la estética de los bloques, no era solo un logro técnico. Fue una visión, una contracultura, un lugar para que los desajustes del molde de programación profesional existente pertenezcan y se asocien con ideas afines. En varias entrevistas, David comparte sus anécdotas de cómo empezó a programar y cómo es que Ruby, con la idea de la metaprogramación, le permitió a él desarrollar palabras claves que a simple vista parecían ser parte del lenguaje en sí, aunque hubiera sido él quien escribió esas palabras. Y eso lo vamos a ver en en Rails, lo vamos a ver mucho más. De hecho, hay bastantes quejas al respecto porque se dice cómo es posible que el lenguaje de programación sea tan cambiado. Algunos lo describirían como tergiversado y pareciera que estamos escribiendo en inglés simple y eso puede ser agradable, pero al mismo tiempo genera un tipo de magia que ofusca el origen de ciertos métodos o clases, pero ya veremos eso más a fondo. Y continúa David diciendo: he descrito este descubrimiento de Ruby en el pasado como encontrar un guante mágico que se ajusta perfectamente a mi cerebro, mejor de lo que nunca hubiera imaginado que un guante pudiera calzar. Pero fue incluso más que eso. Fue el evento que marcó mi propia transición de hacer programación porque necesitaba programas a programar porque me enamoré de la programación como un modo de ejercicio y de expresión intelectual. Fue encontrar una fuente de flujo y de ser capaz de encenderla a voluntad. Y nos dice que para cualquiera que esté familiarizado con el trabajo de Csikszentmihalyi, el impacto de esto es difícil de exagerar. Este es un psicólogo húngaro-estadounidense, si mal no recuerdo. No exagero cuando digo que Ruby me transformó y estableció el rumbo para el trabajo de mi vida. Tan profunda fue la revelación. Me imbuyó con un llamado a hacer el trabajo misionero al servicio de la creación de Mats. Recordemos que Mats, Yukihiro Matsumoto, es el creador de Ruby, para ayudar a difundir esta creación profunda y sus beneficios. Ahora puedo imaginar a la mayoría de ustedes sacudiendo la cabeza con incredulidad. No te culpo, nos dice, si alguien me hubiera descrito la experiencia anterior cuando aún vivía bajo el paradigma de que la programación es solamente una herramienta, yo también habría sacudido la cabeza. Y entonces probablemente me hubiera reído del uso excesivo del lenguaje religioso como nos
podemos dar cuenta aquí, pero para que esto sea veraz también tiene que ser realista, incluso si es desagradable para algunos o incluso para la mayoría. De todos modos, ¿qué significó esto para Rails y cómo este principio continúa guiando su evolución? Pues para responder a eso, creo que es instructivo observar otro principio que se usaba a menudo para describir a Ruby en los primeros días, el principio de la menor sorpresa. Ruby debería comportarse como esperas que lo haga. Esto se describe fácilmente al compararlo con Python. Entonces veamos aquí el REPL, el Read, Evaluate, Print Loop, que podemos empezar desde una terminal. Si nosotros escribimos IRB, que significa Interactive Ruby, podemos programar directamente con Ruby en la terminal. De hecho, lo podemos ver aquí en un ejemplo más claro. Si yo escribo aquí IRB y escribo un pequeño programa que diga hola mundo, me deja escribirlo, y si quiero salirme de este sistema interactivo, escribo exit y me deja salir. Si escribo IRB de nuevo y escribo quit, me deja salir. Ahora bien, si me voy a Python y hago lo mismo, estoy en este REPL y ok, otra vez podemos hacer print hello world. Obviamente con los paréntesis necesarios. Ese es mi error, no tiene nada que ver con Python. Y si escribo exit, no me deja salir. Me dice, hey, si vas a hacer exit, no olvides los paréntesis para poder salirte del REPL. Y aquí es donde nos lo explican. Ruby acepta exit y quit para reflejar el deseo obvio del programador de salir de su consola interactiva. Python, por otro lado, instruye de manera pediátrica al programador cómo hacer correctamente lo que se solicite, a pesar de que obviamente sabe lo que significa, ya que muestra el mensaje de error. Ese es un ejemplo bastante claro, aunque pequeño, de esta doctrina, de este pilar. Bueno, la razón por la que POLS cayó en desgracia para la comunidad Ruby, recordemos que POLS es el principio de la menor sorpresa, es su enfoque subjetivo, pero sorprendentemente, ¿a quién cayó en desgracia? Bueno, a Mats y las personas que también se sorprenden de la misma manera que él. Tan pronto como la comunidad de Ruby creció, la gente comenzó a preguntarse sobre varias cosas diferentes, lo cual fue el motivo de innumerables quejas. Entonces vamos a bajar acá. ¿Qué tiene esto que ver con Rails? Bueno, Rails ha sido diseñado con el principio similar al principio de menos sorpresa, el principio de la sonrisa más grande de David Heinemeier Hansson, que es justo lo que describen sus cualidades. APIs o APIs diseñadas con gran atención a todo lo que me haría sonreír más y más. Cuando lo escribo así, suena casi cómicamente narcisista, e incluso me resulta difícil argumentar contra esa primera impresión. Pero crear algo como Ruby o Rails es, al menos desde el principio, una tarea profundamente narcisista. Ambos proyectos surgieron de la mente de un creador singular, pero quizás estoy proyectando mis propias motivaciones en Mats aquí, así que permítame limitar el alcance de mi proclamación a lo que sé. Creé Rails para mí, para hacerme sonreír ante todo. Su utilidad estuvo subordinada en muchos grados a su capacidad para hacerme disfrutar más de mi vida, para enriquecer mi trabajo diario lleno de requisitos y solicitudes de sistemas de información web. Al igual que Mats, a veces me esforzaba mucho para cumplir mi principio. Un ejemplo es el inflector, una clase que comprende lo suficiente de los patrones e irregularidades del idioma inglés para asignar una clase de persona a una tabla de personas, análisis a análisis y simplemente comentario a comentarios. Esto en inglés tiene un poco más de sentido porque el singular de persona es person, pero el plural, ya sea en una tabla, en una base de datos, sería people. Entonces convertir person a people o análisis, en inglés analysis, a analyses, plural, o comments, ese cambio, encontrar, comprender esos patrones e irregularidades, eso es lo que lo hacía un poco mágico. Este comportamiento ahora se acepta como un elemento incuestionable de Rails, pero los fuegos de la controversia se desataron con gran intensidad en los primeros días cuando aún estábamos uniendo la doctrina y su importancia. Otro ejemplo que requirió menos esfuerzo de implementación pero provocó casi la misma consternación fue la siguiente. Array, esto indica el método, ese es el método second de la clase array, hasta fifth y 42 para trolear. Es decir, que si tenemos un array y queremos encontrar, por ejemplo, el elemento número 42, podemos hacer array.42
to con el guión bajo. Estos alias fueron muy ofensivos para algunas personas que lamentaron el hecho del porqué de tantos adornos para algo que también podría escribirse como array, y como ya conocemos en otros lenguajes de programación, usar los brackets aquí para decir 1, 2 y así hasta el 41. Ambas soluciones me hacen sonreír hasta el día de hoy. Estoy feliz de escribir a la gente tercero como un caso de prueba en la consola. No, esto no es lógico, no es eficaz, pero me hace sonreír y seguir los principios para enriquecer mi vida y ayuda a justificar mi involucración continua con Rails después de 12 años. A diferencia, por ejemplo, de la optimización del rendimiento, es difícil medir la optimización de la felicidad. Esto hizo que fuera casi anticientífico en su esencia, lo que para algunos lo hace menos importante, sino completamente frustrante. A los programadores se les enseña a discutir y operar con asuntos medibles, en los que se puede sacar una conclusión clara, donde A es categóricamente mejor que B. Pero mientras que la búsqueda de la felicidad es difícil de medir en el nivel micro, es mucho más claro observar en el nivel macro. La comunidad de Ruby on Rails está llena de personas que están aquí precisamente por esta búsqueda. Se jactan vidas realizadas en el ámbito laboral. Es en este conjunto de emociones que la victoria es clara. Entonces concluimos. La optimización para la felicidad es quizás la clave más formativa de Ruby on Rails y seguirá siendo así en adelante. Y ese es el primer pilar, la optimización para la felicidad del programador. Y en los siguientes videos y en los siguientes episodios vamos a ver los demás. Como dije, vamos a empaparnos realmente dentro de esta doctrina de Ruby on Rails antes de empezar a desarrollar nuestras propias aplicaciones. Muchas gracias por ver el video y nos vemos así en la próxima. Chao.